Muy buenos días, profesora Alicia Paloma Chico Picasso. Hoy día hablamos en grupo número 3 y vamos a presentar nuestro proyecto monográfico, la importancia de la diversidad cultural en las empresas peruanas. Este proyecto fue realizado por los autores Espejo y Oblak Brian, Vigo Requejo Carlos, Urquiaga Santo Patricia, Vargas Torres Martín, Deza Peña Andy y el quien les habla, García Cruzado Luis. Capítulo 1. La diversidad cultural. La etimología de diversidad cultural. La palabra diversidad proviene del latín divertere y gira en dirección opuesta y de diversitas, abundancias y variedad. El origen de la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo, cultivado. Definición de la diversidad cultural. La diversidad cultural es la convivencia, interacción entre un gran número de personas capaces de respetarse, reconocerse y diferenciarse unas de otras maneras, igualando armonía. Las diversas culturas impulsan el desarrollo individual de las comunidades y de los demás países, ya sea religión y clase social. La diversidad cultural en el Perú. La principal riqueza cultural del Perú se centra en su diversidad. Uno de los más representantes fue el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, el cual era el estado multitécnico que se conformaba por un conjunto de grupos como lenguas, artes, costumbres y formas de organización y vestimenta variada. El origen. Hay una gran diversidad cultural que se está integrada por diferentes razas, puede ser mestizas, blancas, afroperuanas e indígenas. Esta se encuentra en tres sectores, como la cultura occidental, está presente en la costa, la cultura andina está presente en la sierra peruana y la cultura selvática está presente en la selva del Perú. Continuando con la exposición, la importancia de la diversidad cultural en las empresas peruanas, las características, la gran multiplicidad de culturas, cada una de ellas producto del desarrollo individual. 2. Tiene en su contra muchas posturas ideológicas, religiosas y políticas. 3. La cultura tiene rasgos distintos, fundamentales, que señalan sus características como color de piel, sexo, idioma, religión, arte y folclore e incluso la gastronomía de cada una de ellas. Importancia de la diversidad cultural en las empresas peruanas, las tradiciones. Tenemos las tradiciones, puede ser como está en la diapositiva, las tradiciones, las danzas, las fiestas religiosas, la artesanía. La importancia. El Perú atrae la atención de muchos turistas, empresarios y gobernantes de grandes naciones, lo cual hace que tengamos una gran oportunidad de de convenios. Esto es una gran importancia porque nuestra riqueza cultural de la sociedad contribuye a su conversación. También es importante para los peruanos que poco a poco podemos contribuir una sociedad democrática, igualitaria e inclusiva. La pluriculturalidad, la presencia simultánea de muchas culturas en un mismo lugar o territorio y que son capaces de llevar a cambio interrelaciones. La multiculturalidad es netamente descriptivo y se refiere a la gran variedad de culturas existentes dentro de un mismo espacio local, regional, nacional e internacional. La interculturalidad es un enfoque el cual busca que todas las culturas pueden expresarse de manera equivalente. Ninguna cultura es superior y de ninguna cultura es inferior o menor. Gracias. Ahí paso a mi siguiente compañero. Capítulo 2. En el capítulo 2 hablaremos sobre la empresa. Empezaremos sobre la etimología de la empresa. El término empresa proviene del italiano impresa, que es una acción para imprimir algo, para que algo se haga realidad, y que al imprimirlo implica un gran esfuerzo, y a su vez
hay una derivación latín imprendere que significa comenzar o emprender algo. Podemos definir que la empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, con el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos, los cuales son trabajo, tierra y capital. Usualmente la creación de una organización se da por necesidad de cubrir un servicio o una carencia de un determinado entorno. Otro de los factores sobre los cuales se basan las organizaciones es promover el crecimiento y desarrollo interno, es decir, el de sus integrantes, promoviendo los valores humanos y la integración de estas. Para lograr la creación de una organización, el emprendedor o grupo de emprendedores se encargan de reunir los recursos, tanto económicos como lógicos, los cuales son necesarios para su ejecución. La definición del término desde el punto de vista técnico es una unidad socioeconómica, ya que esta utiliza todos los recursos que estén a su alcance para realizar la transformación de la materia prima en un bien o servicio, para formar parte de un mercado de ofertas y demandas y a su vez obtener una ganancia. En conclusión, la empresa es una organización en la que se coordinan con diferentes factores de productividad, recursos financieros y materias primas, llevando a cabo con el capital mediante los cuales pueden obtener sus metas, objetivos de la empresa. Elementos que integran una empresa. Los elementos de una organización hacen referencia al conjunto de medios que se utilizan para realizar las actividades empresariales, con el fin de alcanzar los objetivos planteados. Se prevé un plan para definir de qué manera serán creados los valores de una organización. Además, se definen los objetivos de la compañía, los recursos y acciones que se emplearán para que estos se cumplan de manera eficiente. Los elementos de la empresa se clasifican de acuerdo a las características y se disponen de los siguientes. Empezando sobre los elementos humanos. El elemento humano es una de las piezas más importantes dentro de los componentes que integran la empresa. El elemento humano constituye la columna vertebral de la organización. Podemos decir que el recurso humano es el elemento fundamental para la ventaja competitiva y por lo tanto, este constituye en un componente esencial para cualquier tipo de institución. Este elemento común es el gran diferenciador que hace que haya competitividad, puesto que ésta debe demostrarse, debe medirse y compararse. Continuando sobre los elementos materiales, se refiere a las cosas que se utilizan para procesar, transformar o que se procesan o transforman en el proceso productivo de un bien y servicio, en los cuales tenemos las edificaciones, instalaciones, maquinarias, equipos y materias primas. Buenos días, profesora. El día de hoy voy a exponer los subtemas de elementos técnicos, elementos financieros y la clasificación de empresa. Los elementos técnicos es todo lo referido a las estrategias, métodos, organigramas, patentes, es decir, todo aquello que ayuda a los recursos humanos a poder desarrollarse de manera eficiente dentro de ella.
Los elementos financieros es básicamente todo lo relacionado con el capital. El capital que permite que produzcamos bienes y servicios. El capital está conformado por el patrimonio, el cual son los bienes, y el capital social, el cual es el dinero que tiene la empresa actualmente. El capital financiero es todo, es el recurso y el medio líquido que posee una empresa. La clasificación de la empresa. Según su actividad económica, según su forma jurídica y según su composición de capital. Según su actividad económica, en el sector primario tenemos a la casa, la minería, la agricultura. En secundario tenemos a la elaboración de alimentos y quizás a la industria automotriz, y al sector terciario tenemos a la transformación de materiales. Según su forma jurídica tenemos sociedades y empresas individuales. Según su composición de capital, tenemos una empresa pública, empresa privada y empresa mixta, que es una combinación de las primeras. Bien, y continuando con la exposición, tenemos el capítulo 3, que es la diversidad cultural, patrimonio de la humanidad. Bien, empezamos. En este entorno de complejidad social de este mundo, se elaboró la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural en noviembre del 2001. En ella se recomienda a estados y organizaciones a considerar la diversidad de culturas como parte del patrimonio común de la humanidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuentes de intercambio, de innovación y de creatividad. Diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Desde este punto de vista, podemos entender que la diversidad cultural es muy importante para la sostenibilidad de la humanidad, pese a la contundencia de la Declaración de la UNESCO, que da un paso más allá y afirma que la cultura debe ser incluida como un modelo de desarrollo sostenible, proclamando en la Cumbre de la Tierra la que se definieron los 3 pilares del paradigma del desarrollo sostenible, los cuales son el crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio ambiental. Continuando con la exposición, tenemos el reto de construir una identidad común. La diversidad cultural es mucho más que un tema de multiculturalidad. Pretende enlazar las diversas o diferentes personas que forman una organización, personas con valores e ideales distintos, seres humanos que representan diferentes culturas, generaciones, ideas, formas de pensar y de trabajar, y en el cual el enfoque que queremos mostrar no es un nuevo modelo a seguir y tampoco un modelo de negocio, sino es todo lo que abarca la diversidad cultural en un nivel más estratégico y no solo operativo. Es evidente que en este momento las empresas se preparan para afrontar una nueva era con nuevas reglas de juego. Se ha visto como en una realidad social más diversa que nunca la responsabilidad corporativa pasa a tener un papel accesorio a otro más relevante estratégicamente, donde la creación de valor compartido resulta una prioridad. En este campo es en el que se desplaza la diversidad cultural, abarcando diferencias y similitudes como patrimonio de la humanidad y jugando un rol determinante como acelerador del crecimiento compartido de personas, empresas y sociedad. Bien, en tercer lugar tenemos la gestión de la diversidad para evitar la discriminación. Una de las disciplinas para erradicar la discriminación es la gestión de la diversidad, que tiene sus raíces en el movimiento de derechos civiles. Por tanto, fue creada como una medida para implementar
la igualdad de derechos. Para entender mejor sus orígenes, es necesario hacer una excursión a la situación social de principios del siglo XX en un mundo donde existía el castigo a la diferencia. El contexto en el que nace la gestión de la diversidad y especialmente en el énfasis en que se hace la previsión de la discriminación y la garantía de trato justo con el acceso al empleo. Este fue el primer paso. Tuvo lugar en los años 60 en Estados Unidos y en otros países. Se ha producido más recientemente y en otros aún no es el caso, o aún no se da. Al igual que en otras tantas ramas científicas, como el caso de la psicología, el ejército fue una de las primeras organizaciones en las que se desarrolló esta disciplina. En sus inicios, sin embargo, no hubo una respuesta proactiva a los cambios sociales que sucedían en Estados Unidos a finales de 1800 y simplemente se trataban los síntomas, pero no las causas. Golembiewski define esta fase original como reconociendo la diversidad a regañadientes, es decir, se le presentaba atención casi por obligación y con poca convicción solo cuando era necesario. Por último, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona tiene los derechos y libertades que se recogen sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Origen nacional, social, posición económica, nacimiento, cualquier otra declaración, no importa. Y por último, para culminar parte de mi exposición, tenemos la diversidad cultural para el desarrollo y el crecimiento. Durante el siglo pasado se produjo un movimiento de economía rural e industrial donde la mano de obra cambió de aplicación del campo a la fábrica. En este nuevo panorama se ha producido, como Drucker anticipaba, en el siglo pasado, un movimiento que va de la economía que se descansaba en la mano de obra de la economía del conocimiento, al referirse que se supone a hablar de creatividad y de cómo se ha convertido en el principal motor económico. La habilidad para triunfar en esta nueva realidad va más allá del negocio de bienes y servicios o flujos de capital e inversión, y cada vez más depende de la capital de las naciones y cada capacidad que tienen las empresas para atraer, retener, desarrollar personas creativas, el cual la ventaja competitiva ya no es únicamente los productos y servicios, sino en las diferencias que las empresas son capaces de crear para sus clientes con productos y servicios mejores y más sostenibles para que estos estén satisfechos, lo cual aumenta la competencia por las personas y su talento. La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Es una de las fuentes de desarrollo entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, moral, espiritual y satisfactoria. Por último, la fuente plena de la creatividad no reside exclusivamente en cada una de las culturas, sino que surge de la interacción entre varias culturas a través del diálogo. Esto es claramente aplicable a cualquier grupo y a cualquier organización. La creatividad no solo es relevante a este nivel macro superior, sino que en el momento actual donde la mayoría de empresas se ve forzada en circunstancias a hacer más o con menos, en una era donde los recursos de todo tipo son escasos y la capacidad creativa para innovar es la clave del éxito. Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Buenos días. A continuación hablaré sobre la diversidad como una ventaja. Decir que la diversidad supone una ventaja competitiva es muy realista, y esta se puede lograr si se aprovechan de manera correcta los valores y la creatividad de las distintas culturas del país y de alrededor del mundo. En empresas como por ejemplo Apple,
nombrada en 2018 como la organización más innovadora del mundo, según Fast Company, en su ADN tiene una de las claves para su éxito. La compañía más innovadora también tiene que ser la más diversa. Nosotros tomamos un punto de vista que incluye la variedad de perspectivas de nuestros empleados, así como también los de desarrolladores de aplicaciones, proveedores y cualquiera que aspire a un futuro en la tecnología. Porque nosotros sabemos que las nuevas ideas provienen de maneras diversas de ver las cosas. La diversidad cultural y su importancia en la empresa. La diversidad es una de las claves sobre las que se estructura la respuesta hacia el reto de la igualdad. En el plano empresarial, un equipo diverso entenderá y dará un mejor servicio a los demandantes. Para José Antonio Gallego, la diversidad en una plantilla enriquece a la empresa y a los productos y servicios que ofrece a sus clientes. Análisis crítico. Como hemos podido leer, la diversidad cultural es la variedad que existe e interactúa en un espacio geográfico determinado, que es compartido por un gran número de personas, capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras de manera igualitaria. Por otra parte, la empresa es una organización en la que se determina y coordina los diferentes factores de productividad: recursos financieros, materias primas, mano de obra y capital, mediante las cuales se puede obtener un fin determinado. Y para finalizar las conclusiones, nosotros hemos concluido que existe una gran variedad de diversidad cultural en nuestro país, el cual impulsa el desarrollo individual de las comunidades y de los países. También resaltamos que es importante para todos constituir una sociedad democrática más justa, igualitaria e inclusiva. En el segundo capítulo comprendemos todo lo relacionado con la empresa y cómo está constituida y su gran valor en la sociedad. Entonces llegamos a la conclusión que es importante poder aceptar que nuestro país es muy diverso y que no solo existe una cultura, sino varias. Al aceptar esto, vamos a poder tener un entorno más pacífico y más creativo de manera empresarial, pues la diversidad cultural nos ayuda a poder lograr los objetivos de una manera más eficaz, debido a las distintas culturas de las cuales podemos aprender y obtener beneficios. Muchas gracias.